Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este día lunes. Realmente estamos muy contentos nuevamente de estar conectados. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, lo que es la bioenergía y qué relación tiene con la epigenética. Sabemos de la importancia de la salud y por lo mismo creemos que hay algunas terapias o tratamientos adicionales que se pueden implementar para atención a los pacientes. Con nosotros el doctor Dismar. Doctor, para iniciar, ¿qué es la bioenergía, doctor? Bueno, mira, el término bioenergía es algo bastante interesante y vamos a analizarlo desde dos puntos de vista, desde el punto bioquímico y desde el punto de vista físico. Podemos decir que el cuerpo humano y todos los seres vivos somos sistemas bioenergéticos. ¿Por qué? Porque trabajamos a base de energía o vivimos a base de energía. Principalmente en el cuerpo humano, pues la base de la energía reside fundamentalmente en el órgano más productor de energía, que es la mitocondria. En la mitocondria es donde ocurre todo el proceso desde convertir la glucosa y el oxígeno en ATP, que es la fuente básica de energía, y ese ATP va a servir para que trabaje todo el sistema celular, ya sea para que el retículo endoplasmático fabrique, para que el ribosoma secrete y fabrique también, pero ya sea para que funcione bien y adecuadamente el ADN, el ARN mensajero, todos los transportadores a nivel de la membrana celular, porque todo esto, digamos, cada sustancia en el cuerpo, sea una hormona, sea un secretoma, cuando se va a pegar un receptor y debe ser liberado, la enzima que lo hace necesita energía para poderlo hacer. Y esa forma de energía, de bioenergía, es a través del ATP, que es la básica. Ahora, vamos a verlo desde un punto de vista también físico. Sabemos que siempre la energía, como bien lo dice una de las primeras leyes de la energía, es que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, constantemente todo en el organismo igual es una recirculación y una retransformación de esa energía que se expresa a través incluso el proceso de oxidación-reducción es un proceso bioenergético, porque es transmisión de energía que se produce a través de un electrón. O sea, las sustancias que son antioxidantes lo que hacen es donar, o sea, donar un electrón a ese radical libre y bloquear ese radical libre que anda incompleto. Y de esta forma lo neutraliza. Y esto es física porque es la transmisión de un electrón. Pero además toda esta energía circula por todo el cuerpo, circula en forma de impulsos, como lo hace el sistema nervioso, circula en forma también de impulso, como lo hace el sistema miofacial, también circula en forma de energía mecánica o de onda, como lo hace el sistema cardiovascular, como lo hace el sistema respiratorio. O sea, todo el cuerpo funciona a base de lo que es bioenergía, tanto desde el punto de vista del plano físico como desde el punto de vista del plano químico. Excelente explicación, doctor. Yo creo que nos quedamos muy interesados en lo que viene. ¿Por qué razón te comento eso? Ahora para entrar en este tema de manera profundo, es ¿qué tanto tiene que ver la bioenergía en la epigenética? Pues mucho tiene que ver la bioenergía en la epigenética, porque de hecho, a ver, te voy a decir, como bien te decía, para que estas enzimas, ejemplo, en el caso de la epigenética, ¿cuáles son las enzimas que regulan la epigenética fundamentalmente? Una, las histonas. Ajá, ok. Y ya habíamos dicho que las histonas eran aquellas enzimas que abrían o cerraban los genes y hacían que un gen se pudiera leer o un gen se pudiese ocultar y no se expresase. Pero también están las enzimas metiladoras y las enzimas metiladoras pues también necesitan energía para regular y bloquear el gen que no debe expresarse Ok. y regular el proceso. Pero además, si hablamos también de que toda la fabricación de nuevos productos necesita energía, pero además de que o sea, el funcionamiento del celular está basado en la energía más la transmisión de la información de una célula mamá no estoy hablando de células madre, por eso no digo no, para que la gente no se confunda con el nombre celular, una célula mamá de origen a dos células hijas,
pues también es un proceso que necesita mucha energía y sobre todo son todas las enzimas que trabajan en el ADN. Y la reparación misma del ADN, que está regulada por 10 enzimas propiamente dichas, también demanda de la existencia de mucha energía para poder realizar todo este proceso. Entonces, toda esta bioenergía, que además de eso es acumulable, que además de eso es circula y que además de eso es transferible y hereditaria. Porque te estoy hablando más bien desde el conocimiento occidental. Ajá. Pero si te vamos al conocimiento oriental, ya el conocimiento oriental con las teorías del Tao te hablaba de un ki, de una energía ki, una energía universal que se captaba a través de la respiración, una energía ancestral que estaba guardada en el riñón. Y esta lo vemos que esta energía ancestral, si la traducimos al campo occidental, es la energía que se transmite a través de las mitocondrias. Recordemos que la mitocondria, que es el órgano mayor productor de energía del cuerpo, es heredado de nuestras madres. O sea, el espermatozoide no pasa mitocondrias al hijo. El único que, o sea, las mitocondrias que tenemos, todas las heredamos de nuestras madres. O sea, los padres no transmiten la información hereditaria en la mitocondria, la transmiten solamente las madres. Por eso las enfermedades mitocondriales están relacionadas generalmente con la madre. Pero allí también viene el código energético que se ha guardado o la impresión bioenergética que está guardada en ese material epigenético, porque recordemos, ¿dónde está el ADN? En el núcleo, pero la mitocondria tiene su propio ADN. Entonces los dos son fuentes de almacenamiento de códigos energéticos y códigos epigenéticos que tienen energía guardada y informada en forma de carga eléctrica. Doctor, bueno, y a todo ese tema es, ¿qué impacto puede tener esto en la salud, la bioenergía, en cuestiones de cuando ya sabemos que alguien tiene una enfermedad declarada, ya hablemos que es un diabético? O sea, ¿se puede modular la bioenergía? Como bien la ley lo dice, la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma, pues todo lo que pueda ser modulador de la bioenergía, pues ayuda a regular. Por eso vamos a estar hablando en el podcast de varias terapias que van a ayudar, que son los que se conocen en la clasificación como terapias bioenergéticas, que ya muchas, de hecho, cuando hablamos en el Congreso, yo hablé de un término que se llama medicina de frontera, que dije que medicina de frontera es todas aquellas ramas que antiguamente se podían considerar pseudociencias o medicinas complementarias y que hoy por hoy están siendo investigadas, que ya hay investigaciones científicas en muchas literaturas, ya incluso está saliendo en revistas indexadas de alto impacto Así es. y donde, ejemplo, ya se sabe todos los mediadores químicos que se producen durante la aplicación de una acupuntura, de la terapia neural, de cuando el yoga, cuando el tai chi, cómo se regula toda la parte bioenergética, cómo se expresan genes, porque ya se conoce la epigenética relacionada con estas ramas, cómo se expresan genes proinflamatorios, cómo se bloquean genes inflamatorios preinflamatorios, cómo se expresan genes que son reparadores, cómo se bloquean genes que son inductores de senescencia o de apoptosis, cómo también se regula hasta las células cancerosas y todo este proceso. Y algo muy importante que tú decías, y es que las emociones al final se traducen en códigos energéticos. Y ya hoy por hoy se han estudiado, ejemplo, hay una neurofisiología, es física, pero doctora en neurofisiología, que es la doctora Nazaret, que mucha gente nos la Sí, sigue sí, sí la por conozco. internet. Ajá. Y una de las cosas que ella se ha dedicado, entre muchas, porque hay otros investigadores más, y, sobre todo en Estados Unidos hay mucho en esta investigación, pero bueno, en la literatura de habla hispana, la doctora Nazaret Castellano es una de las que más ha hablado de cómo las emociones van cambiando, diferentes expresiones de genes van cambiando la neuroplasticidad cerebral, van cambiando los funcionamientos de los distintos órganos, pero va cambiando fundamentalmente la bioenergía, también está relacionada con el microbioma.
Es correcto, Y así va es, sí, cambiando sí. también el microbioma, y el microbioma es un ser vivo que vive dentro de nosotros, que tiene su propia energía y que está intercambiando la energía con nosotros. Fíjate qué interesante que tocas este tema, pero fíjate, cuando hablas acerca de investigación, ciencia y algunos especialistas eh, que hablan mucho acerca de la bioenergía, específicamente ahora tú qué experiencia ya tienes con tu paciente en cuestión de cuando aplicas la bioenergía y la epigenética, como qué terapias tú ya estás usando para este tipo de pacientes. Bueno, mira, te voy a empezar a contar que yo cuando me gradué en el año 96 de médico, una de las primeras cosas que me dediqué a hacer, como yo venía, bueno, en Cuba venía de una academia militar de medicina, venía formado con las técnicas de medicina asiática, sobre Ajá, todo la acupuntura. ok, Y una de las primeras herramientas que yo empecé a utilizar para trabajar fue la acupuntura. Cuando aquello pues se daba más que nada la acupuntura por la explicación de las bases taoístas o filosóficas taoístas o del yin y el yang que todo el mundo conoce, pero al final de cuentas empecé a estudiar y a buscar. Cuba se dedicó mucho a la investigación de estas áreas, a de verdad hacer trabajos científicos. Muchos pueden decir, algunas personas decir, bueno, sí, eran trabajos científicos de corte longitudinal, eran trabajos científicos de caso y control, o sea, no llegaban a ser ensayos clínicos, porque todo el mundo sabe la dificultad para realizar un ensayo clínico, pero sí hay una gran cantidad de investigación de variables y bien hechas, donde sí se empezaron a demostrar sobre todo esto, todos los cambios que se iban produciendo epigenéticos, los cambios en los marcadores bioenergéticos, porque hay marcadores es correcto, bioenergéticos. ajá, de hecho es lo que te quería preguntar, ¿cuáles son esos marcadores Mira, bioenergéticos? ejemplo, los marcadores bioenergéticos son todos los que van a dar a favor de la energía como se produce en el organismo. Los primeros, el lactato y el piruvato. Ok, El lactato y el piruvato, o sea, el test epigenético, y incluso se puede hacer hasta por fuera, sin ser un test epigenético, se puede hacer por laboratorio, lo que pasa es que es mucho más caro todavía, pero un test epigenético te da los niveles de lactato y piruvato. El nivel de lactato y piruvato te da el sentido de cómo está el nivel de energía procesándose en ese cuerpo, porque todos sabemos que el lactato y el piruvato de una forma u otra se van a incorporar al ciclo de Krebs y van a producir, sabemos la cantidad de ATP que se produce en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa que suceden a nivel de la mitocondria, que al final el resultado de las 36 moléculas de ATP. Pero estos son dos biomarcadores. Otro es el NAC. Por eso hoy tanto se habla ya de utilizar el NAC como uno de los inductores para evitar la longevidad. O sea, a medida que vamos envejeciendo hay un desgaste energético. El sistema productor de energía se va debilitando por estos mismos, por los cambios epigenéticos. Entonces, ejemplo, el NAC, y solo sabemos que el NAC, uno de los primeros precursores del NAC es la nicotinamina ribosa o la niacinamina. Pero bueno, esto cuesta todavía un poquito más de trabajo, y a medida que vamos envejeciendo cuesta más trabajo convertir la niacinamina en NAC. Está también, bueno, ya dije el ATP y el ADP. Ese ciclo del ATP y el ADP pues son dos marcadores también epigenéticos que determinan la actividad, la citocromo, la determinación de los citocromos y la coenzima Q10. O sea, en un test epigenético te da el nivel que hay de coenzima Q10 o de citocromo. Y sabemos que incluso la citocromo funciona hasta en el mecanismo de apoptosis, de regular cuando una célula ya está decadente y no funciona bien, que se destruya y no se malignice o se convierta en una célula senescente. Pero incluso de la coenzima Q10 hay algo muy interesante. Casi la gran mayoría de los pacientes que han sufrido COVID y se hacen un test epigenético, verás que la gran mayoría tienen deficiencia de coenzima Q10. y por cierto, los que se quisieran hacer este estudio epigenético, ¿sale ahí un rasgo que si tuvieron COVID? O sea, ¿sale ahí en algún apartado? No te dice que COVID, pero te sale una cosa que dice señal viral. Señal viral, es O sea, correcto. quiere decir que es una señal. La epigenética te va a decir, aquí hay algo energético, una huella energética, una huella metabólica que quedó de algo que no está haciendo que la célula funcione bien a nivel de la mitocondria o a nivel de otros orgánulos. Y se está viendo en los pacientes con COVID.
Casi siempre en todos los pacientes con COVID sale señal viral. Incluso algunos pacientes que han tenido manifestación de intolerancia a la vacuna también salen con esta señal viral en el test epigenético. Pero te seguía con los mismos marcadores. Hay un marcador muy importante que lo hablamos en el síndrome inflamatorio de bajo grado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la proteína C reactiva? Ándale, a la proteína. Decíamos que la proteína C reactiva, casi todos los laboratorios te dicen que entre 3 y 5 es los rangos normales. Pero uno de los aspectos que yo dije es que un síndrome inflamatorio de bajo grado, una proteína C reactiva a nivel de mayor de 1, aunque sea menor de 3, que es el rango normal, ya está indicando que hay un síndrome inflamatorio de bajo grado en la persona. Por ende, ya ahí te está indicando que hay un estrés oxidativo. Ya te está indicando que epigenéticamente hay problemas en el funcionamiento de las histonas a nivel del ADN y hay problemas en la metilación del ADN. ¿Por qué hay problemas de metilación? Te voy a explicar muy sencillo. Las histonas abren así el material genético y ¡pum! Sale a la luz un gen que es preinflamatorio. ¿Qué es lo que debe hacer? Si el cuerpo está funcionando bien, ¿qué es lo que debería hacer enseguida el sistema enzimático? Agarrar un grupo metilo, ¡pum!, y colocarlo encima de ese gen preinflamatorio, por lo tanto no sucede inflamación. El síndrome inflamatorio de bajo grado epigenéticamente es esto, o sea, falta de metilación de esos genes que cuando las histonas abren ese material genético rápidamente deberían ser bloqueados y no son bloqueados, y cuando viene el ribosoma o el ARN a leer esa parte, lee lo que se va a fabricar, más lee la información del gen inflamatorio, más lee la información del otro gen que está al lado que también debería estar metilado y expresa tres cosas diferentes, entonces hay una alteración ya en la función. Y de ahí empieza también alteraciones en el estrés oxidativo. Hay dos sustancias que se producen generalmente con el estrés oxidativo que son bloqueadoras de esta metilación, que es la 8-hidroxidilaldehído, ya lo dice el nombre, aldehído, es como si fuese parecido a un vinagre. Y está la malodilaldehído también. Son sustancias que lo que hacen es tienen el comportamiento de la dioxina, parecida a la dioxina. Has oído hablar de que el plástico cuando se expone a mucho calor o a cambios de temperatura, sobre todo el agua que está dentro, se empieza a llenar de una sustancia llamada dioxina, entre tantas, que es derivada de los hidrocarburos, que de hecho por eso sale, cuando tú ves que en un test epigenético sale Ujú, presencia de hidrocarburos, no es es que la correcto. persona se tomó un vaso de petróleo ni de gasolina o que se untó gasolina, sino es que toma agua posiblemente de una fuente donde se está produciendo dioxina y esa dioxina está llegando a su cuerpo y la dioxina es un hidrocarburo y que está acelerando todo su estrés oxidativo. Doctor, y bueno, y aterrizando, por si hay algunas personas que empiezan a tener dolores, muchos dolores musculares. Se toman algún medicamento, algún tratamiento y nomás siguen con el dolor, van a masajes, siguen con dolor. Y se hace en el estudio, ya sea de epigenética o de proteína C reactiva, ya sale elevado su proteína C reactiva. ¿Ahí qué terapia ya tú complementarías para, para específicamente como bioenergía, como para la bioenergía? ¿Qué terapias empezarías a implementar con un paciente con Bueno, proteína C reactiva y digamos un síndrome de inflamación celular? bueno, con todo lo que te he hablado de por qué se sucede la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es el resultado de una expresión energética de una proteína que actúa igual que los inferones que se producen a nivel de las células para la célula tratar de protegerse de una agresión. Y sobre todo, la primera agresión de la cual se defienden es de su propia inflamación. Entonces, para regular todo eso, pues hay dos mecanismos. Puedo actuar desde el punto de vista químico y allí trabajaría, por ejemplo, con antioxidantes, con suplementación, con sueroterapia y estas cosas. Y está a trabajar desde el punto de vista bioquímico físico. Y aquí actuarían terapias como ejemplo la acupuntura, Ok, que ya ajá. está demostrado cómo puede regular todo este mecanismo de la proteína C reactiva. Estaría la terapia neural, Sí, estaría el biomagnetismo,
y estarían, digamos, ejercicios ya terapéuticos como es el yoga, el tai chi, que ayuda a mejorar y trabajar toda esta parte de la proteína C reactiva. Pero como bien tú le decías, este paciente que a veces tiene la proteína C reactiva y con los masajes y con todas estas cosas no mejora, también puede ser que haya un compromiso de acumulación de lactato y piruvato a nivel del músculo que no está siendo procesado o metabolizado correctamente. Se almacena generalmente en los extremos del músculo, cerca de las terminaciones nerviosas libres que están a nivel de la parte de los mecanorreceptores, y es el que produce ese dolor crónico manifiesto por espasmos musculares. Y muchas veces esto es el acúmulo de proteína C reactiva, piruvato y lactato. Y ejemplo allí, ya te digo, a través de estos ejercicios mejoraría mucho el paciente, pero si ya te cuento, yo le aplico a este paciente acupuntura o terapia neural y lo pongo a hacer ejercicio de meditación o relajación. Y además de eso le doy arginina, que es un precursor del óxido nítrico, que también el óxido nítrico es otro de los mediadores bioenergéticos epigenéticos que hay, pues estaría aumentando riesgos sanguíneos, se estaría sacando más lactato y piruvato que estaba acumulado, la proteína C reactiva va a ser metabolizada o procesada por el sistema inmune y entonces pues empezaría a descender los niveles de inflamación. Ok, doctor, y pues ya en tu experiencia hablando de este tema, eh, tú cuando aplicas lo que es acupuntura o terapia neural, en cuestiones de que cuando haces un test epigenético ya sabes quizá lo que el estudio te está reflejando, ¿cuántas terapias o cuánto tendría que durar una terapia de terapia neural o acupuntura? Platícanos un poco de este tema, porque Bueno, luego la gente no sabe, dice es que terapia neural, ¿qué es terapia neural o acupuntura? ¿Piensan que puede hacer lo mismo o qué mira, es? la acupuntura, vamos a hablar de la acupuntura. La acupuntura, o sea, es muy interesante y quien no sabe y la tilda de charlatanería, que ya te digo, ya no es charlatanería, pues si te das cuenta, Estados Unidos, sobre todo en la FDA, lo tiene como una de las reglas de tratamiento que se puede utilizar en los centros para modulación del dolor. Y de hecho ya lo manejan anestesiólogos, Ah, es correcto. hay Ujú. clínicas especializadas en el dolor y una de las Aquí en cosas que México se ya hay utiliza cursos y congresos es de acupuntura. acupuntura a nivel médico. ¿Y por qué es esto? Porque ya se empezó a hacer investigaciones en esto. No es que se está utilizando como una cosa empírica. Ah, vamos a darle validez a esta cosa empírica y colocarla aquí. Ejemplo, se sabe que cómo la acupuntura modula toda la expresión de los genes FOX. Los genes FOX tienen que ver todo con el sistema inmunológico. Exactamente, incluso se ha estudiado dos puntos inmunológicos, como es el ejemplo del punto estómago 36 y el punto vasogobernador 14. Si uno moxa estos puntos, la moxa es como un tabaco Ajá. hecho de Artemisa vulgaris, que es como se llama esta planta, que produce una temperatura en cierto punto, produce una liberación de mediadores químicos en el punto ese acupuntural. Y una de las cosas que se ha observado es que tras la primera aplicación el número de leucocitos en sangre se eleva hasta un 2, o sea, hasta un 20%, y en una segunda aplicación se eleva hasta un 70% los niveles de todas las líneas blancas en el cuerpo. Entonces ya te está diciendo que si es un punto que con dos estimulaciones que hagas a la semana, el nivel inmunológico de la persona sube elevadamente. De hecho, yo me acuerdo cuando la epidemia del H1N1, que Mm. empezó en una de las cosas que se hizo en Cuba, fue que se utilizaba, o sea, se utilizó mucho la moxibustión en pacientes que empezaban con los síntomas y había una mejoría notable y se evitó muchos cuadros severos de exacerbación de la enfermedad y por eso la epidemia no estuvo tan manifiesta en el país. Incluso en terapia intensiva, como ya hay especialistas, el sistema de salud cubano tiene especialistas en medicina tradicional asiática, china y bioenergética, pues estos especialistas que están en todos los hospitales y están en todas las policlínicas, pues iban y hacían estas terapias a los pacientes y sí dio muy buenos resultados. Yo, para mí, me gusta mucho la acupuntura por ese sentido, porque sí tiene resultados muy manifiestos. Una, te dije, los genes FOC.
Otra también trabaja en los genes que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la reparación celular. También tiene que ver con el gen P53 y P52, por eso activa mucho lo que es los procesos de apoptosis y reparación de tejido. También se ha visto la expresión de los genes VAX, que también el gen VAX, VAX con X y VAX con K, es una familia de genes que tiene que ver mucho con la producción de la citocromo oxidasa y la apoptosis a nivel de la mitocondria y la ruptura mitocondrial. Y entonces, pues la acupuntura regula que las células que están altamente dañadas, que no quieren hacer apoptosis, y sabemos que si no hacen apoptosis van a caer en mutaciones o en senescencia, la acupuntura es capaz de activar esos genes y hacerlo. Si me preguntas, más te voy a decir todas las endorfinas que se producen con la liberación de la acupuntura, más el péptido de reparación neuronal. Se han comprobado que los pacientes que están sometidos a acupuntura, si se le hace un mapeo cerebral antes de la aplicación y las siguientes aplicaciones, se ve cómo empieza a haber cambios en cómo se van activando las áreas cerebrales. Cada vez son más intensos las zonas que se van activando en la medida que van recibiendo el paciente sesiones de acupuntura. Lo que quiere decir que mejora y reacondiciona la neuroplasticidad cerebral. Ahora, otra terapia que me gusta y que hace parecido es la terapia neural. La terapia neural, aunque utiliza generalmente un anestésico que en todos los lugares no está muy permitido, que es la procaína. Ajá. ¿Por qué se utiliza la procaína? Se puede hacer con lidocaína, pero la lidocaína sabemos que tiene un ciclo metabólico hepático. Entonces no es lo más indicado. Además, muchas personas tienen sensibilidad a la lidocaína y no a la procaína. Pero bueno, en los países que está permitido la procaína, por ejemplo, en Cuba está permitida la procaína sin problema ninguno, se maneja en el sistema de salud sin problema. O sea, la procaína, incluso si cuando ella se metaboliza directamente en la piel, liberando el proceso, además de liberar físicamente alta cantidad de energía, porque hace una reacción exotérmica, y en esa reacción exotérmica se libera energía, se convierte en dos sustancias fundamentales, que es el PABA, y todos sabemos la función que tiene el PABA en regular todos los genes que tienen que ver con la función de regenerar tejido, sobre todo el tejido conectivo y tejido neuronal. El PABA tiene que ver mucho con eso. Y otra sustancia que es, no me acuerdo, la dimetilamina. La dimetilamina, como bien lo dice su nombre, es una sustancia dimetilamina, dice metilo, como ve está el nombre metilo en el medio. Esta sustancia llega a la célula al nivel de la parte de las enzimas epigenéticas y es capaz de aportar átomos de metilo para que esas enzimas metilen expresiones genéticas de genes inflamatorios que no se deben expresar o de genes autoinmunes o de genes degenerativos que no se deben expresar y los bloquea. De ahí es que se está explicando la efectividad de la terapia neural. Y es como se ha ido transformando la creencia de esta ciencia. Por eso han dejado de ser ciencias alternativas para pasar a ser medicina de frontera, donde ya tienen un rigor científico, donde ya tienen un rango científico, aunque en muchos lugares todavía quieran seguirla tildando de pseudociencias. Bueno, pero eso aplica a quienes la desconocen. Exacto. Sí, o sea, Es más quien que nada desconoce el... desconocimiento Claro, y falta de muchos médicos de investigar y de muchos detractores de de este campo. de cómo son sus procesos, ¿no? Su Exacto. mecanismo de acción. Pero sí, a mí me ha tocado ir a algunos congresos médicos donde, académicamente hablando, en ciertas especialidades, sí ocupan a lo que es terapia neural, sí ocupan, cuando se hacen infiltraciones en rodilla, o Exacto. sea, sí, sí, Ejemplo, ya para los rehabilitadores y los ortopédicos, terapia neural y una que se llama proloterapia, que incluso es igualito que la terapia neural, lo único que se le agrega es glucosa hipertónica. ¿Por qué?
¿Por qué glucosa hipertónica? Porque además de prestarse el proceso de liberación de energía, producirse estas dos sustancias, la glucosa hipertónica rápidamente obliga a entrar dentro de las células de esa región y se produce gran ATP. Incluso en el tejido, en la matriz celular, hay enzimas que van a actuar en esa glucosa, van a producirse una cantidad de ATP que se va a liberar y va a recircular por todo el tejido o toda la zona. Entonces los niveles de ATP se van a incrementar porque se acelera el ciclo de Krebs, se acelera toda la fosforilación oxidativa y hay más producción de ATP. Y doctor, y en cuestión de la terapia de biomagnetismo, porque sí algunos también doctores saben aplicar esa terapia. ¿Qué tiene que ver también el biomagnetismo? O sea, es una terapia muy buena, ¿en qué rango, dónde la pudiéramos acomodar en el tratamiento para ciertos pacientes? Bueno, mira, la teoría de Gois, del doctor Gois, que es uno de los padres del biomagnetismo, aún no está, o sea, rigurosamente defendible en el punto de vista científico. Ahora, te voy a decir dónde está la defensa del biomagnetismo. Primero, cuando uno ve la clasificación de la magnetoterapia, que la magnetoterapia es una rama de la fisioterapia y de la rehabilitación. Una de las formas, de las 7 formas que se puede aplicar en el cuerpo magnetismo, es a través de los imanes. Y se considera que un imán que tenga más de 2000 Gauss ya es terapéuticamente efectivo sobre un tejido. Por lo tanto, un imán con más de 2500 Gauss, que es la unidad de medida de intensidad, o sea, es la cantidad de energía que está aportando ese imán, es captada por todas las células de esa zona y esa captación de energía pues ya está haciendo que epigenéticamente haya modificaciones. Está cambiando el funcionamiento de la expresión de genes, o sea, está bloqueando, metilando genes que no deben expresarse y está desmetilando genes que sí deben expresarse. Lo está haciendo la magnetoterapia. Pero además de eso, si lo aplicas la magnetoterapia sobre puntos acupunturales que ya están demostrados, pues también hay efectividad y hay tratamiento. Es como parecido a insertar una aguja o aplicar una moxa. Entonces ya la técnica del biomagnetismo, que es explicar que hay zonas en el cuerpo, puntos específicos en el cuerpo, que se acumula cierta cantidad de energía, ya sea de carga negativa o de carga positiva, que está relacionada con factores internos o externos, aún queda por demostrarse, está en investigación, pero sí se sabe la explicación. La explicación está dada en esto, en que cambia eléctricamente una zona donde hay un acúmulo de carga negativa o de carga positiva y por lo tanto al cambiarlo va a modificar también la expresión genética de la zona. ¿Y ese tipo de tratamientos o terapias son terapias coadyuvantes? ¿O Ejemplo, dónde las clasificamos? el biomagnetismo no entra como la acupuntura y la terapia neural en la medicina de frontera. El biomagnetismo sí entraría en una medicina complementaria. Ok. O sea, entraría en el sistema de medicina complementaria porque se puede utilizar ya que es mayormente es inocua, como ya te digo, no son imanes tampoco de tan alta potencia, porque tú dirías, bueno, una cama de campo magnético puede hacer daño, pero no, el electroimán, o sea, el imán pues va a inducir estos cambios locales y estos cambios locales se van a traducir en cambios sistémicos. Pero ya incluso hay un estudio donde se está sometiendo tumores a acción de campo magnético fuerte en estadios iniciales y vemos cómo hay un replanteamiento en la metilación del ADN, cómo comienzan a bloquearse los oncogenes. O sea, es interesantísimo el trabajo. Es hecho por una universidad coreana y en conjunto con también una universidad china donde ellos aplican campo magnético y se ven cómo las secuencias de ADN donde están los oncogenes ya activos son metilados, se cierra y la célula es capaz de regresar hacia atrás o entrar en mecanismo de apoptosis y destruirse. Y todo por la acción de la magnetoterapia. Y se está viendo en tumores iniciales o grandes tumores para reducir su volumen y su tamaño. Fíjate, doctor, algún detalle, bueno, cuando tú expresas y comentas todo con base a la ciencia, que ese es un factor que queremos recalcar bien.
esto es ciencia. Esto es ciencia, esto Esto es ciencia. no es Sí, sí. pseudociencia. Sí, sí, porque en muchas ocasiones las personas como dicen, pues es que ¿quién me la va a aplicar? ¿Es un doctor? Y cuando saben que es un doctor, se quedan sorprendidos. Oye, ¿por qué un doctor me está aplicando acupuntura? Entonces, esto es ciencia. Ahora bien, una pregunta que tengo por aquí es, ¿cómo pueden, en este caso, cómo se puede utilizar los biomarcadores epigenéticos y bioenergéticos para diagnosticar y o monitorear enfermedades? Pues imagínate, tú haces un test epigenético y te voy a poner un ejemplo práctico, haces un test epigenético y te sale, esta persona tiene niveles bajos de coenzima Q10 y tiene niveles bajos de L-metionina. ¿Qué te está indicando ya con eso? Coenzima Q10 quiere decir que la mitocondria de esta persona no está funcionando bien. Si la mitocondria de esta persona no está funcionando bien en todo su cuerpo, es una persona que debe tener cansancio, Ujú. fatiga, síntomas de agotamiento, síntomas de estrés crónico. O sea, ya mira todo lo que te empieza a ayudar el test epigenético a ir buscando y ir analizando. Pero también te dice que tiene problemas de déficit de L-metionina, que es muy frecuente, casi que siempre salga la deficiencia de Ambas. L-metionina. Ujú. ¿Por qué? Porque la metionina es el aminoácido esencial que utiliza las enzimas que hacen la metilación del ADN. Es la estimuladora de la enzima, de estas enzimas acetil, o sea, la acetilmetilasas y las transferasas. La L-metionina es el sustrato que utilizan energético para ella, o sea, ese aminoácido. Entonces, si yo determino que está bajo, ya me está diciendo que este es un paciente que si no lo trato bien y a la larga, este paciente va a terminar desarrollándome una enfermedad degenerativa severa, una enfermedad tumoral o una enfermedad inflamatoria o capaz una enfermedad autoinmune. Entonces, ya de ahí te está diciendo que cómo vas a prevenir, pero puede ser que cuando lo hagas ya la enfermedad está presente y te van a aparecer otros indicadores epigenéticos, como te hablamos ahorita de la proteína C reactiva, que también te va a indicar ya el proceso de inflamación de bajo grado que está allí metido. Te van a salir las enzimas de estrés oxidativo, ya cuando te empiezan a salir las enzimas de estrés oxidativo, ojo, y sobre todo algo muy importante que estoy viendo, no salen muchas veces los pacientes bajos de glutatión, sin embargo salen bajos del superóxido de inmutasa. Sí, eso me he dado cuenta, que si algunos han salido en sus test epigenéticos como... ¿Por qué? Porque la glutatión, si todo lo vemos, la glutatión la produce el hígado Es correcto. y la produce en cantidades, como digo, como se dice Indus- vulgarmente, en cantidades industriales. Ajá. Entonces la glutatión, además de producirse intracelular, se produce en el hígado y el hígado es capaz de distribuirlo para todo el resto del cuerpo. Pero sin embargo la superóxido dismutasa no. Y eso es algo que apenas nos dimos cuenta. Y la superóxido dismutasa es una de las mayores enzimas antioxidantes, incluso con mucho más actividad que la glutatión. Lo único que la glutatión puede incorporarse más fácil al organismo, mucho más cantidad, mucho más efectiva que que la glutatión, porque bloquea sustancias que no puede bloquear la glutatión ni que puede bloquear la catalaxa, que es la otra enzima. Entonces, el cuerpo tiene para producir los niveles de catalaxa y glutatión normalmente, pero para producir los niveles de superóxido de mutasa, no, porque esta sí depende fundamentalmente de la expresión epigenética y del trabajo directamente con la mitocondria. Y por eso, cuando una persona ya comienza a tener un déficit energético, o bioenergético, cuando ya esa persona tiene un daño bastante marcado en el funcionamiento mitocondrial de sus células, cuando ya tiene un proceso de cambio de su material genético, no se está reparando efectivamente, ya empieza a salir la superóxido mutasa en niveles muy bajos porque se está gastando. Porque una no se produce y la otra, lo poco que se está produciendo, se está gastando inmediatamente. Y lo más interesante es lo que te decía. Yo he visto a mis pacientes con los que tienen COVID prolongado y una de las características de los pacientes con el COVID prolongado es la superóxido dismutasa en niveles críticos y la coenzima Q10 en niveles críticos. Y siempre me sale en el test epigenético. No falla. Eso es así, mira, un punto clave allí. Es un paciente con COVID largo. Hay otras enfermedades, como ejemplo enfermedades autoinmunes, donde he visto comportamientos muy parecidos
y sobre todo también en pacientes ya con mucho deterioro físico por estrés crónico sostenido también. Y una de las cosas que tiene que ver es que el cortisol no solamente hace todo el daño inflamatorio que hemos visto en todo lo largo de todas las cosas, todas las conferencias que se habla por ahí del cortisol. El cortisol no solo, sino el cortisol con los otros mineralcorticoides y glucocorticoides, familia a la cual pertenece, pues como lo dice el nombre, glucocorticoides producen desajuste en resistencia a la insulina, que se va a traducir en mayor inflamación, en mayor liberación de proteína C reactiva, pero también se va a traducir en mayor alteración en el transporte de la membrana de todas las células, lo que quiere decir que la permeabilidad celular se vuelve más limitante para que entre y salga cosas. Entonces lo que yo digo, a veces allí darle a este paciente solamente suplementación no basta, sino tienes que darle suplementación y apoyarlo con una terapia bioenergética para que vaya resolviendo el problema bioenergético a la misma vez que para que este problema bioenergético facilite que pueda entrar la coenzima Q10 dentro de la célula, facilite que pueda entrar la superóxido dismutasa dentro de la célula, porque de lo contrario no va a entrar. Y facilite también que el microbioma se vaya reorganizando para que vaya trabajando en esto. De hecho, hace aproximadamente casi como 2 meses ya salió el primer psicobiótico en México, que es se llama MUC-Bio, o sea, MOC-Bio, que diga, MOC-Bio, MOK-Bio, que es una cepa de lactobacilo específica, es una cepa de lactobacilo específica, es no me acuerdo, no me acuerdo, no es un acidófilo ni bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero que dentro de ese grupo de lactobacilo es una cepa específica que sabemos que es la que actúa directamente en los procesos epigenéticos para la producción de la serotonina, la dopamina que necesita el sistema nervioso central, que la produce el intestino. Entonces sabemos que, por ejemplo, los Rhamnosus participan en la fabricación, la Escherichia coli participa en la fabricación, algunos tipos de Clostridium participan en la fabricación de serotonina y dopamina, pero quien termina de darle la regulación final y el toque para que sea una serotonina y una dopamina funcional es fundamentalmente esta cepa y que mejora mucho todos estos procesos relacionados con la depresión, la ansiedad, el estrés crónico. Y doctor, y ahí también entra lo que son las terapias, ¿no? O sea, complementarias, pues, o ya Y inducidas también. ejemplo, esto mismo, eh, ejemplo, en la rehabilitación hay un equipo que se llama cama de campo magnético o también Mm, más conocida como campo magnético regional. Es un ajá. solenoide que parece como si fuera así, como una tomografía o una resonancia magnética, pero más sencillito, más chiquito. Se coloca esa parte en la zona Abdominal. abdominal y ayuda bioenergéticamente a controlar las disbiosis intestinales. O sea que dentro de todas las terapias que existen, doctor, sí se pueden complementar muy bien. Sí. Eh, Es un campo de interacción entre... ¿Cuál es el donde yo veo el problema que se da? Es que a veces los médicos se casan con un solo tipo de terapia. Ejemplo, o los terapeutas, los naturópatas. Yo nada más hago acupuntura, o yo nada más hago biomagnetismo, o yo nada más hago miopatía, o yo nada más hago nutrición ortomolecular. Y ahí es donde está el error, porque hoy sabemos si somos un sistema complejo, o como diría la medicina de la complejidad, somos un sistema complejo o caótico. La única forma de mantenerlo organizado es actuando desde varios puntos o de varias aristas, no desde un solo lado, porque de un solo lado no vas a resolver el problema. Vas a modificar un pequeño parte del problema, pero un problema grande debes actuar desde varios puntos de vista. es- Es como ejemplo, cuando hay una familia disfuncional, tú no vas a atender, ejemplo, una familia disfuncional y es porque el padre es el más violento. No, a ver, el padre es el violento, necesita terapia por ser violento, pero la madre necesita terapia por aguantar y a un hombre violento y por que quien nadie lo obligó a estar allí.
el hijo que ya se acostumbró a esto. O sea, todo el mundo cuando viene a ver necesita una terapia, necesita modificar algo para que la familia sea de nuevo funcional. Claro. No es solamente tratar a uno. Bueno, con el cuerpo humano pasa lo mismo. Hay que tratarlo desde varios puntos de vista, desde varias técnicas, para que de verdad el proceso curativo se desencadene, o por lo menos si no llega a una curación total, un proceso de control que evite que la enfermedad se agrave o la enfermedad evolucione de forma rápida y progresiva. Fíjate, doctor, enfermedades crónico-degenerativas, porque una cosa cuando hablamos de tratamientos, llamemos, bueno, más bien de algunas enfermedades muy conocidas que no son crónico-degenerativas, pero ya hablemos de una esclerosis múltiple, por decirlo. Cuando ya a la persona se le diagnosticó con inicios de esclerosis múltiple, ¿este tipo de terapias también le pueden ayudar? ¿Este tipo de tratamientos? Sí le pudiese ayudar. Y mira, hace poco subí una conferencia donde hablaba de los agentes físicos en la modulación del dolor. Y los agentes físicos tienen una clasificación. Como ejemplo, hay Ujú. preparadores, bloqueadores, moduladores, equilibradores y energetizantes. Y como mismo existe esta clasificación en los agentes físicos, las terapias también se pueden clasificar en el mismo grupo. Entonces, como yo te decía, y yo le explicaba ahí a los fisioterapeutas, ejemplo, tú no puedes entrar en una enfermedad degenerativa o inflamatoria a aportar energía inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque incluso esa energía puede ser que llegue y sea favorable para acelerar aún más el proceso inflamatorio o acelerar aún más el proceso degenerativo. Entonces, frente a eso, tú primero tienes que buscar terapias que sean bloqueadoras, terapias que sean moduladoras y después que pueden entrar con las terapias energetizantes. Entonces es un error entrarle a una enfermedad desde el principio con una terapia energetizante, porque ahí lo mismo le estás dando energía al proceso curativo que le está dando energía al proceso inflamatorio degenerativo. Entonces en la esclerosis múltiple, pues a mí me gusta primero entrar, ¿cuál es la base de la esclerosis múltiple? Pues hay un sistema de anticuerpos que están circulando, que están destruyendo la mielina y pues voy a primero regular y primero voy a bloquear el sistema inmunológico, bajarlo un poco para después modularlo, regularlo y después entonces ya que haya controlado el sistema inmunológico, que ya el sistema inmunológico no tenga agresividad sobre el sistema nervioso, pero que siga siendo efectivo para el resto del cuerpo y del organismo, que siga defendiéndolo y siga haciendo todas sus funciones, pues entonces voy a entrar ya con un agente energetizante para ayudar a que entonces todo el proceso de recuperación de mielina se puede hacer, pero para eso también tengo que empezar a dar suplementos que ayuden a la construcción de la mielina. Tengo que empezar a dar una dieta que favorezca la mielina y sea desinflamatoria también, para que no agrave el proceso inflamatorio. Tengo que empezar desde el punto de vista psicológico a trabajar con técnicas que mejoren también la conducción de las nuevas redes de cerebral, ejemplo, como puede ser una técnica de gimnasia cerebral, para ayudar de nuevo a recrear las redes cerebrales o las redes de apoyo para esa red que está dañada, porque esa red va a demorar en repararse 2 años. O sea, el sistema nervioso se repara en un término de 2 años, la mielina. Pero además de eso también voy a tener que trabajar con terapias psicológicas, como ejemplo, o terapias de meditación, como un tai chi, como un yoga, como técnicas de meditación y relajación, que también se saben que ayudan a modular la expresión de genes reparadores, de genes antiinflamatorios y de genes reguladores del sistema inmunológico. Y ya ahí puede ser que le sume entonces las demás técnicas bioenergéticas. Cuando tú vienes a ver, tratar a un paciente no es una cosa sencilla. Con 3 cosas, mentira que lo vas a arreglar. No, sí, en enfermedades crónico-degenerativas hay que implementar y cuando a mayor conocimiento que uno tenga en el manejo de este tipo de tratamientos y bien explicas atinadamente dietas, Sí, ejercicios. ejemplo, te voy a decir, un médico integrativo o lo integrativo funcional Ajá. aquí, pues tendría que hacer un ejercicio bastante fuerte de saber qué voy a colocar primero,
o sea, tiene que hacer un análisis, casi romperse la cabeza, qué voy a poner primero, qué voy a poner después, porque no es poner todo junto a la misma vez, porque tampoco reacciona el organismo, reacciona desfavorablemente. Hay que ir escalonando el tratamiento y entrando progresivamente cada una de las técnicas. Perdona, que te interrumpa. ¿Todo iniciaría con un test epigenético? Esto es lo que quiero llegar. Ah, ok. Un médico integrativo y un médico funcional tendrían que hacer un ejercicio de que, bueno, se plantea que si la esclerosis múltiple tiene esto, pues debería entrar, por ejemplo, aportando colina o fosfatidilcolina, para que es la sustancia sustrato para que se fabrique nueva mielina. Pero además tengo que poner, ejemplo, una sarsaparilla que actúa sobre el sistema inmunológico parecido a un esteroide, pero no con los efectos adversos de un esteroide, y bloquea un poco el sistema inmunológico. O sea, todo este ejercicio tendría que hacerlo un funcional o un integrativo. Sin embargo, un médico que se base en medicina de precisión y trabaje con el test epigenético ya sabe al grano dónde están todos los problemas. Ok. Ya sabe todos los aminoácidos que están deficientes, ya va a saber todas las vitaminas que están deficientes, todos los minerales que están deficientes, la cantidad de metales pesados que hay presentes y cuáles son, los trastornos que hay en el microbioma que están favoreciendo la enfermedad, los restos de tóxicos que hay externos, los aditivos que están presentes que están dañando aún más el organismo y que hay que sacarlo, las radiaciones externas que está recibiendo el paciente. O sea, ya tiene un arsenal para crear una serie de técnicas y decir, bueno, voy a sacar primero las radiaciones del paciente, pues en la que voy sacando las radiaciones voy a ir suplementando estas vitaminas, estos aminoácidos que son los que están en estado crítico rojo, después voy a entrar con los que están en naranja, después con los que están en amarillo, que son los que menos afectación tienen, y así progresivamente va a ir ordenando escalonadamente el tratamiento y va a ser mucho más efectivo. O sea, yo desde que te utilizo el test epigenético, los resultados en mis pacientes son más notables que cuando antes tenía que hacer un juicio severo o un análisis crítico, que a veces nos hacían una sola consulta, tenía que llevarme el expediente para la casa y decir qué voy a hacer con este paciente, voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Y ya incluso un test epigenético te permite desde la primera consulta empezar a organizar bien el tratamiento. Fíjate qué interesante saber este detalle, ¿no? En lo que te pueda, a mayor información, a mayor datos que tú puedas obtener mediante este test epigenético, vas a saber no solamente cómo atenderlo, sino en los tiempos y por Exacto. dónde empezar, ¿no? Además, el test epigenético, como bien te lo decía, tiene una efectividad de 3 meses. El test epigenético te dice lo que se almacenó en un periodo de 3 meses en el cuerpo. Entonces, te da un margen para trabajar terapéuticamente en 3 meses y repetirlo de nuevo para que del test epigenético ya te diga, bueno, ya resolviste todas las ausencias, ya mejoró toda la deficiencia vitamínica, todo esto mejoró, pero te sigue quedando, ejemplo, radiación que estás recibiendo de tal cosa, tienes que empezar a sacar esas radiaciones del cuerpo. O tiene una carga de sustancias que son de estrés oxidativo, ya tienes que empezar a manejar con este paciente, decirle, bueno, mira, ya te sientes bien, pero todavía no estás muy bien que digamos, si sigues con esto en tu organismo vas a volver de nuevo para atrás. Entonces, mira, es necesario que sigas con técnicas de relajación, que sigas practicando el yoga, o que vas a practicar tai chi, o que vas a recibir una fisioterapia asociada y así. Entonces, doctor, si a ti alguien te consulta, eh, sa- digamos, qué tratamientos, independientemente del tratamiento oral, qué tratamientos tú manejas o aplicas en tu consulta. O sea, Pues aparte del test epigenético que haces, aparte del plan de alimentos que das, aparte del ejercicio, sí, ¿qué técnicas aparte usas? pues me valgo de todas las cosas de la rehabilitación y fisioterapia. Dos, me valgo de la acupuntura con sus técnicas asociadas y afines. Me valgo de la terapia neural, la proloterapia y todas estas técnicas también. Me valgo de igual de programación energética. Me valgo de lo que es la parte de ejercicio terapéutico y masajes terapéuticos y así. O sea, me valgo de varias técnicas con el objetivo de verdad regular al paciente completamente. Y es que eso es muy importante, esos datos que tú nos aportas, porque la persona que te llega a consultar, algunos de los que luego nos escuchan, nos hacen preguntas, pues dicen, bueno, ¿y ahora dónde voy a que alguien me haga todo esto, ¿no? Y sí, literalmente yo conozco una señora que
que me dijo, ahora fui a tal lugar, ahora tengo que ir a tal lugar, o sea, a la semana va como a 3 o 4 lugares, porque quiere, en cada lugar le hacen solamente una aplicación diferente. Exacto, es lo que yo digo. No debe un médico un médico de precisión, un médico funcional, ya sobre todo los funcionales se están percatando mucho de eso. Saben que no debe se debe trabajar solo con una sola técnica, que se tiene que trabajar con la existencia de muchas técnicas combinadas. Me olvidaba también, igual el ozono, la cámara Ay, hiperbárica, sí, también, cierto. también lo utilizo, pero igual el test epigenético me dice cuándo no puedo usar, el ozono tiene muy buenos resultados, igual la investigación, el Centro Nacional de Ozonoterapia en Cuba es un instituto que se dedica a las investigaciones de la ozonoterapia, no solamente en la aplicación médica, en veterinaria, en aplicación en otros procederes y demás. Eh, mm, y una de las cosas que te dice el test epigenético, oye, en estos momentos tu paciente no está óptimo para ponerle ozonoterapia, porque si entras con ozonoterapia no va a arrancar y vas a despertar el sistema de regulación de los procesos de reducción, al contrario, vas a agravarlo. Hay que esperar a elevar los niveles de superóxido de imutasa, elevar los niveles de catalaxa, elevar un poquito esto para después entrar con la ozonoterapia, para que la ozonoterapia entonces todos los demás efectos que tiene asociado hagan su resultado efectivo. Pero no es entrar así de que, no, como dicen muchos, a ver, que pues, he visto muchos chats de médicos. A ver, ¿a quién me puede dar un protocolo para tal cosa? Ponle un suero con vitamina B1 y ponle ozonoterapia. No, o sea, no es una fórmula rígida y por eso a veces Y que aplique a todos los yo creo que pacientes. por eso a veces han criticado tanto Ujú. estas ramas de la medicina y es por esto, porque no la aplican como sin teoría, sin respaldo, solo sencillamente, como digo, por transmisión oral, porque alguien le dijo que le funcionó, ya cree que es una fórmula mágica para aplicárselo a todos los demás. Bueno, fíjate, doctor, bueno, ahora que sabemos que vas a estar dando una conferencia en un congreso, ¿no? ¿Qué es? A final de agosto y principios de septiembre. Sí, es exactamente el 30 de agosto y 1 de septiembre. Es un evento que hay internacional de medicina ¿Cuál es su regenerativa, tema? medicina funcional y medicina estética. Y mi tema es test epigenético como medicina, o sea, el test epigenético como instrumento para la medicina de precisión. O sea, como lo digo, medicina de precisión, ir a la Si verdad, el al punto paciente al quiere que... saber exactamente, más exacto lo que tiene, qué es lo que pasa y cómo ayudarle, sí o sí se tiene que hacer un test epigenético. Yo creo que hoy por hoy el test epigenético es algo imprescindible para cualquier médico. Trabajar y que tener buenos resultados, trabajar en base a un test epigenético y no estar tirando piedras al azar a ver cuál piedra da. Ya te digo, un test epigenético, muchas personas dicen, ay, este paciente tiene una inmunodeficiencia porque tiene el sistema inmunológico bajo. Dale vitamina D, factor de transferencia. Le hace el test epigenético y resulta que el paciente tiene concentraciones altas de vitamina D Y no lo necesitaba. y no necesitaba la Y nada vitamina más D. hicieron gastar al paciente. Exacto. Si un test epigenético es para que la Y persona no entonces el empiece test a... epigenético te dice, no, el problema de la paciente no está ni en la vitamina D, ni en el funcionamiento celular, está dado en que el paciente está sometido a una alta por ciento de acumulación de radiaciones, más tiene un déficit de selenio, más tiene una alta o altos niveles de hierro con una transferina elevada, y eso es lo que está bloqueando el sistema inmunológico. Qué interesante, doctor. Pues sabemos que también en octubre vas a dar un curso también de medicina de precisión en epigenética, Sí, análisis de todo esto. es un curso para enseñar a los médicos específicamente a interpretar y trabajar con el test epigenético y cómo seguir un paciente a la larga con el test epigenético. Muy bien, pues vas a estar entonces en el congreso, vas a dar este curso, en tus consultas, pues ahí en tus redes sociales te pueden seguir, si alguien quiere consultar al doctor, también hay un número de teléfono que aparece ahí en pantalla que pueden consultar al doctor o que quieran conocer algunos de los tratamientos que él aplica, que él da. Pues aquí estaremos para servirles. Tienen preguntas, dudas, con todo gusto. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algo que quieras agregar? Pues lo que quiero agregar es esto, médicos y terapeutas que están trabajando con estas ya ramas bioenergéticas de la medicina de frontera,
Pues que se empapen más del conocimiento científico y que apliquen más el conocimiento científico en el tratamiento de sus pacientes y de verdad acaben con esto de que muchos siguen tildando de pseudociencia y más que nada porque están aplicando cosas sin saber por qué las deben aplicar, cómo las deben aplicar y cuándo las deben aplicar. Y lo interesante es que esto sí es ciencia, o sea, sí tiene su base médica, su medicina basada en evidencias, sí, sí la hay. La cuestión aquí es, como bien comentas, hay personas que a veces no son, bueno, no son médicos y la aplican. Empírica. Ahí es correcto, de manera. Sigue siendo muchos lo utilizan desde el punto de vista del empirismo. Y aquí lo interesante es que sea más científico. Pues doctor Dismar, de verdad apreciamos mucho tus comentarios, tus consejos, tu sapiencia y sobre todo los que te escuchamos nos beneficiamos. Reitero, si alguien quiere consultar al doctor, puede llamarnos, puede escribirnos y ya nosotros ahí te pasamos los contactos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.